Cuando el sol comienza a iluminar los campos que se han cuidado y cultivado con tanto esmero, sentimos una profunda conexión con la tierra. Sí, amor. Mami, ¿vos no querés traerle a los chicos? Ser productor no es solo un oficio, es un compromiso con la vida. Es la pasión con la que enfrentamos cada jornada, es la esperanza de que nuestros frutos alimenten al mundo. Yo veo la agricultura, aparte que una misión, ¿verdad? que Dios le encargó a los productores, porque no es cualquiera el que es apto para ser agricultor, ¿verdad? Hay que tener un amor especial, saber que vos estás alimentando a mucha gente. Y la agricultura es todo, ¿verdad? Hoy en día yo creo que sin lo que es parte agrícola en un país no es nada, ¿verdad? Por lo menos Paraguay, que es agrícola ganadera, si hoy se deja de producir o no se produce más nada, yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Es un trabajo que Dios nos da diario, porque ser agricultor no es fácil. Cuidar el suelo, cuidar todo, incluso la familia. El campo es familia. La agricultura presenta todo lo mejor que hay en la vida. Sin la agricultura uno no sobrevive. Y la agricultura para mí es algo muy importante porque, no sé, yo los momentos más felices de mi vida pasé en la chacra. Porque para mí es un divertimiento, es una pasión estar ahí. A mí me gusta estar ahí. Tipo, si estoy en casa estoy triste, pero si me dejan ir a la chacra estoy re contenta. Para mí la agricultura es todo, tipo. Sinceramente no me veo sin el ramo de la agricultura. Siempre fui de familia de productores, mis abuelos fueron productores, mi papá productor. En un punto de la vida decidí tomar la misma idea, el mismo desafío. Mi familia viene ya de la agricultura desde mi abuelo, mi padre, y desde pequeño siempre estuve junto a campo, junto a ellos. Siempre me encantaban las máquinas, los tractores, o sea, siempre estuve junto en ese medio. Desde muy pequeño ya aprendí a conducir tractor. Primera vez que mi papá me entregó un tractor para que manejara solo mismo, tenía como 8 años. Entonces es algo que me encantaba, estar junto con las máquinas, trabajando a campo. Para mí representa la vida, o sea, mi vida, ¿verdad? Es el sangre que está corriendo por mis venas, porque desde chiquitito crecí con eso hasta hoy. Para mí es casi que un todo, ¿verdad? Bueno, la primera vez que descubrí la pasión, ¿verdad? Fue el primer día de trabajo que tuve por el campo, ¿verdad? En la cosecha me dejaron a manejar la tola, ¿verdad? Y yo estaba por el campo ahí con el tractor, ahí todo feliz manejando, ahí, entre 10 y 12 años, entre eso, ¿verdad? Y ahí fue el día en que yo miré y sí, esto es lo que yo quiero para mi vida, ¿verdad? Desde que yo tengo uso de razón, prácticamente en mi casa nunca existió otra cosa que no sea, en primer lugar, el fomentar el trabajo, fomentar el vínculo también familiar. Por eso que viene tan ligado todo lo nuestro, comenzando desde mis padres, tan ligado el campo con lo que es la familia. Somos 6 hermanos y los 6, si bien de ellos 4 trabajamos en el campo, en el día a día del campo, los otros 2, si bien están un poquito aparte, están siempre al tanto, siempre acompañando y siempre dando y aportando cada uno de sus valores y cada uno de los principios que nos enseñaron desde el día 1. El agro en mi vida es algo muy importante y tenemos que cultivar eso, los chicos que son del agro, seguir adelante. Es una fábrica a cielo abierto. A cada 4 meses tenemos que estar mirando arriba, pidiendo o lluvia, o sol, o viento, o no sé qué. No es fácil. Hay que ser fuerte. No, hoy en día hay que ser fuerte. Mi papá es la persona que me inculcó lo que es el trabajo. Yo de chiquitita le veo a mi papá levantarse y venía a la chacra. De chiquitita. Y yo venía atrás de él siempre, le ayudaba, qué sé yo, había días que teníamos que limpiar la parcela porque no era grande,
y no teníamos nosotros tractor o no teníamos quien nos ayude, no le conocíamos a nadie, entonces era netamente familiar y yo no le dejaba a mi papá, siempre me gustó. Yo desde pequeño, mi papá me aprendió eso, que cada uno se vira en la vida, ¿verdad? Cada uno tiene que buscar su futuro y desde chico ya me enfoqué y sabía qué es lo que quería hacer. Bueno, primero amor al campo, ¿verdad? Es un trabajo, aparte de ser un trabajo, me divierto en el trabajo, entonces eso me hace motivar también cada día para seguir. Ahora mi en la verdad porque la coge. Ahora motivado, ahora inculcado al trabajo, a la labranza de la tierra. Ahora mi ahora mamacete, ahora basada, oñando ahora al trabajo. Que tu hangaisha rosei be happy quere pero está tiempo hablando y botella rosei la happy quere te bueno y botella ya la coquete pero estudia que pero está tiempo lo estudia pero no va por ahí a través de eso o ya lo valorar lo que es el trabajo y lo que él nos dejó también. En la realidad nosotros tenemos una libertad que pocas profesiones nos dan, ¿verdad? Y trabajar con gente no es fácil. Mucho más fácil trabajar con chancho, con la gallina, muy más satisfactorio. Voy a ver la luz del día, todo el día. Claro, hay los momentos difíciles. Nosotros estamos ahí con nuestro patrimonio, toda vez investiendo con el riesgo de perder todo. Entonces es difícil, pero vale mucho la pena. Para mí la agricultura es mi vida. Es mi vida porque es eso que yo escogí vivir desde el día en que me gustó la chacra hasta morir, es eso que yo quiero vivir. Eso es una parte de mi vida, la parte, ¿cómo puedo decir? La parte feliz, la parte, no sacando la parte de familia y esa verdad, pero el agro, en parte de agro es mi felicidad, es lo que yo quiero para mi vida. Para mí la ganadería es pasión, amor, es compromiso, es mucha valentía, mucha organización, muchos números y mucho contacto con el campo. Es pelearse realmente por algo que requiere de mucho seguimiento, de mucha eficiencia para que sea sostenible a lo largo de los años y para que realmente sea uno de los pulmones económico lo que es el Paraguay. Todo lo que hoy amo creo que me debo a las raíces de mi papá, ¿verdad? Porque siempre estuve atrás de él y bueno, y él por ende atrás de su papá, de mi abuelo Jorge. Quedó fuerte su legado. Él siempre se dedicó a lo que fue el cultivo y la exportación de tabaco y asimismo a lo que es la ganadería. Desde los 4 años viajo con él, o sea, viajaba con él al campo. Él también incursionó un poco en lo que era la comercialización de tierras, tanto agrícolas como ganaderas, y yo siempre atrás de él, y también en la capitalización de ganado, ¿verdad? Y es ahí donde yo encontré mi pasión, así mismo, es ahí donde encontré mi pasión y siempre me apasionó todo lo relacionado al campo y a lo que es la vida del campo. Yo creo que mucho se debe a lo que nosotros recibimos como educación, lo que yo vi desde muy pequeño, ¿verdad? Hay una realidad, por más de que vos recibas o no recibas esa educación, es una sola. Yo no te puedo decir que la soja es roja si la soja es verde, ¿verdad? Y así mismo pasa con el trabajo, ¿verdad? El trabajo para mí es un maestro muy grande, porque nadie que trabaje honestamente, nadie que trabaje ayudando a los vecinos, ayudando a sus comunidades, teniendo una responsabilidad social por el lugar donde se está desenvolviendo, donde está desarrollando esa producción, es muy difícil que le vaya mal, Fernando. Cada jornada, cada cosecha es un testimonio del esfuerzo de una familia que trabaja hacia un objetivo común, que fortalece sus lazos construyendo un legado que no solo sustenta nuestras mesas, sino que inspira un futuro de progreso y superación en el campo. Yo siempre digo que me gusta el agro, la chacra en sí, desde que me conozco por gente, ¿verdad? Porque vengo de una familia bastante humilde, ¿verdad? Mi papá principalmente vino de Brasil, vino con una mochilita de ropa nada más, vino auxiliar de mecánico. Le conoció a mamá acá en Paraguay. Una vida de
de trabajo, ¿verdad? Sufrimiento y ahorro de mis padres, hasta que pudieron comprar su primer pedacito de tierra, ¿verdad? Son 5 hectáreas de tierra fueron cuando eso, en Yaitaú. Y yo me acuerdo que mientras ellos juntaban los montones de piedra y todo eso, me llevaban juntos y yo miraba eso. Y siempre fui muy loco por las máquinas, entonces papá me colocaba arriba del tractor en marcha lenta, mientras el tractor se iba despacito, ¿verdad? Y me dejaba a mí para guiar el volante del tractor, ¿verdad? Y eso para mí era lo máximo, ¿verdad? Una criatura inocente y loco por las máquinas, entonces yo siempre digo, ¿verdad? Que esos son los recuerdos que más me marcaron así con referencia al agro, ¿verdad? Mi padre siempre me decía desde pequeño, tenés que aprender a manejar esto, a administrar esto, porque todo esto un día va a ser tuyo. Llegó el momento al terminar el colegio, eso que tendría que definir qué iba a hacer de mi vida. Fue en donde opté por seguir como ingeniero agrónomo para tratar de seguir administrando nuestra propiedad. Siempre fue una pasión. Desde los 9 años empecé a manejar tractor y fue toda una ilusión, fue un desafío para ese momento, ¿verdad? Porque uno cuando ingresa al agronegocio, uno lo ve de repente un poco más fácil, ¿verdad? Y las cosas no son así. Dependemos del clima, de los precios internacionales y de muchos factores, ¿verdad? Como siempre se dice, es el negocio a cielo abierto. Vengo de una familia paterna muy tradicional en la ganadería y lo que yo conocía muy de cerca era la parte ganadera, ¿verdad? Experimentar un poco lo que es la agricultura con una situación desfavorable. Encontré con justamente muchas dificultades en el sentido de todo lo que una persona que emprende puede llegar a tener enfrente, ¿verdad? Y ahí fui aprendiendo que por sobre todo honestidad, trabajo diario, por más de que sea avanzar un paso, por más de que sea un paso de hormiga, que sea para adelante día a día y hacer una secuencia de este mismo interín, ¿verdad? Es lo que te va a llevar a en algún momento alcanzar ese objetivo que vos te estás trazando, ¿verdad? Creo que la primera vez que manejé camión mismo, porque ahí me fui así, wow, porque estaba solita y mi papá dijo, agarrá, y se llenó el camión y me dijo, agarrá y lleva al silo, ¿verdad? Y yo tipo, wow, bueno, me voy, porque siempre tuve mucho coraje, para mí siempre fue muy sencillo, tipo, me gustaba y yo quería aprender y entraba y aprendía solita y me iba. Y ahí me fui, entonces siempre me recuerdo que entré ahí, paré así, recé un poquito porque tipo, mi Dios, es mucha responsabilidad en mis manos, pero desde ese día nunca más dejé. Hoy en día entro ahí y hago con la mayor tranquilidad. Siempre recuerdo que mi papá trabajaba mucho, era un señor muy trabajador y aprendí mucho de él, el ser trabajador, humilde y también honesto más que nada. Y la verdad que yo tampoco imaginé, ¿verdad?, entrarme del todo en lo que es la agronomía. El objetivo era trabajar con mi papá, pero creo que el destino quiso otra cosa y en el año 2020 mi papá falleció por tema de pandemia y justo el mismo año yo terminé la carrera. Y era como que estaba todo escrito, parece, que yo terminé y mi papá falleció y desde ahí tuve que tomar las riendas de lo que sería la parte agrícola. Creo que fue un desafío muy grande para mí porque yo nunca estuve así trabajando del todo la chacra. Era estudiar y una cosa es estudiar y otra cosa es aplicar y porque se aprende mucho más en el campo haciendo las cosas. Acá la herencia más grande de Yaco es allá lo que es el trabajo, la honradez, el respeto y todas esas cosas. Hago lo mitad la jetala, ando valorar la de arriba o lograr la pedazo de tierra y ahora donde llegue. Pero donde le cuando la Japón así cualquier una hectárea vegetal va a la Japón. Ya valorar la iguilla después, pero la se tu ahí la iguilla cuando la Japón tu hay valor. Hablando de cuando Japón con de valor yo inde. Hablando de ya producimos más la producción de gustamos de otro lado gente produce. Ya producían ya años va poja, ya me va por la de familia mi si de hoy cuajan la Sí, en la parte práctica siempre estuve detrás, entre las máquinas, caballos, etc. Después cuando me fui a la escuela y entendía ya algo de números, matemáticas, etc., en tercer, cuarto grado. Siempre ya me empezaba a involucrar ya en parte de números, ¿verdad? En la
ganadería, de la empresa en general. Siempre fue muy abierto conmigo al comentarme los montos. Muchas veces también me llevaba a reuniones de trabajo, cuando tenía reuniones con sus personales, me llevaba para escuchar. O sea, realmente muy orgulloso de mi papá porque siempre me hizo participar, aunque a lo mejor ni entendía nada, me hacía participar y posterior a eso me preguntaba ciertamente cosas otra vez de la reunión, si yo había entendido esto y me lo explicaba de vuelta. Entonces yo cumplo 18 años en pleno acá todavía en el estudio, ¿verdad? Con sueños de ir a la universidad. Y bueno, y cuando cumplo yo 18 años, en 2011, un poquito más de un mes después, mi padre viene a fallecer, ¿verdad? Entonces imagínate, yo cumplí 18 años, un mes después le estaba enterrando. Tuve mucho apoyo de parte de mi familia, inclusive mi padre tenía también gente encargados de varios años, digamos así. Y realmente me ayudó muchísimo, ¿verdad? A la experiencia que ya tenía. O sea, me pongo a pensar, ¿verdad? Que de alguna manera u otra a lo mejor mi padre me estaba preparando para este futuro, ¿verdad? Mi papá siempre fue muy abierto en esa parte, porque viste que como nosotros quedamos solitos, entonces él tenía que dejarme trabajar y tenía que abrirse conmigo para que yo le ayudara, porque no podría hacer todo solito. Y entonces él tuvo que largar para mí, para que yo pueda hacer, porque él no podría estar. Entonces él confía mucho en mí y es muy fácil trabajar con él. Y hay que tener mucho diálogo, ¿verdad? Porque muchas veces estamos nerviosos, el tiempo no colabora a veces, ¿verdad? Queremos que llueva, no llueva, queremos sol y no para llover. Entonces los nervios siempre están todo arriba, ¿verdad? Pero con el diálogo, siempre conversando, ahí conseguimos solucionar todo y trabajar en equipo, ¿verdad? Nunca es tan fácil, ¿verdad? Vamos a usar como un ejemplo, utilizar una sembradora actual, ¿verdad? Tiene mucha tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una que para que calibres el abono, la semilla es todo en el monitor, en la computadora ahí, pones la cantidad de semilla, de abono y ya está, ¿verdad? Pero con eso también te involucran muchos sensores, mucha tecnología y no están acostumbrados, ¿verdad? Para ellos es un engranaje, una cadena y así nomás. Para solucionar una pinza, un martillo te soluciona todo, ¿verdad? Alambre. Hoy en día ya no es así, dependemos mucho de técnicos y eso, ¿verdad? Entonces en el comienzo no era muy fácil, ¿verdad? En la parte administrativa de la chacra, papá vino con una herencia así de todo era por cuaderno. Y yo, después de formarme, senté con papá. Papá, tenemos que profesionalizar más las planillas, hacer por computadora, ¿verdad? Y papá quedó así, ¿será que va a funcionar? ¿Será que no? Y entonces optamos por eso y hoy está muy contente porque es más aquella, no sigue más ese padrón de antiguos, ¿verdad? Vengo de una familia, ya mi papá es paraguayo también, vinimos trabajando en el campo desde siempre y yo también entonces desde que me crié vine acompañando a mi papá en los trabajos y eso y bueno, con el tiempo ya me quedé a cargo del trabajo en el campo, de las chacras y de los trabajos. Mi papá siempre me aprendió a trabajar y ser honesto en los trabajos y bueno, eso yo sé que me llevó a donde estoy ahora mismo, en poder ayudar a la familia en los trabajos y bueno, a seguir trabajando. Yo no hice agronomía porque yo siempre tuve ya un conocimiento que papá pasaba, ¿verdad? Sé que necesita tener receta hoy, el agrónomo, todo. Pero la parte básica, papá nos pasó todo eso ya, acá en el campo, el día a día. La mejor facultad de agronomía yo creo que es el enseñamiento que un padre pasa, quien es agricultor nato, yo creo que ya se maneja ya el básico, ¿verdad? Sí, abuelo también, cuando pasó a papá, no es que pasó así directamente, ¿verdad? Quedó siempre el ojo atrás. Y papá, la transición está como pasó abuelo, ¿verdad? Está ahí, estamos intentando llevar, pero el ojo grande está siempre con papá. Él está siempre detrás y todavía así estamos llevando. Pero él todavía es el jefe mayor. Muy simpático mi situación porque, ¿sabes qué pasa? Yo soy una persona que le gusta lo difícil. Y en Paraguay
es bastante complicado el tema de incursionar en el agro siendo mujer. En realidad yo iba a seguir veterinaria, nada que ver con este rubro, ¿verdad? Y yo escuchaba comentarios así de que las mujeres no es el área, las mujeres no. Sí es, y yo voy a hacer, y es lo que hoy estoy haciendo, ¿verdad? Básicamente creo que eso fue lo que a mí me empujó para que yo pueda estudiar agro e incursionar hoy en el área, ¿verdad? No hay otra cosa. Todos los días se convive con personales, no hay roce con mujeres acá. O sea, yo quiero marcar la diferencia en ese sentido. Quiero mostrarle que las mujeres sí podemos. Sinceramente para mí nunca existió otra profesión a la cual me quiera dedicar. Tuve el ejemplo de tanto de mis padres como mis hermanos, siempre me motivaron y siempre me inculcaron esta pasión por el campo, esta pasión por el trabajo, algo que me apasiona, algo que me gusta, algo que siempre me encanta seguir resaltando, que es como si fuera que uno no está trabajando, porque es algo que genera tanta pasión, algo que genera tanto entusiasmo, y ver que nosotros con ese entusiasmo podemos despertar mucha más pasión, mucho más entusiasmo en nuestros funcionarios. Es algo que no tiene precio. Me siento bien, me siento, como se dice, completo cuando yo puedo trabajar de esa manera con mi papá. Y siento que es para él como un tipo de inversión que él tuvo durante los años, con mandarnos a la escuela, insistir, volver a mandar. Yo creo que esto que él tiene hoy en día, tipo una persona que tiene acceso a información, además de ciertos, como decir, experiencias con distintos productores, para él es satisfactorio y para mí es un orgullo poder ayudar de esa manera en la familia. Yo decidí quedarme por el campo después que mi abuelo falleció. Mi papá desde chico no tenía madre y a los 70 años falleció mi abuelo. Y entonces papá quedó sin rumbo, ¿verdad? No sabía qué hacer y ahí donde yo vi la necesidad de estar a su lado, a apoyarle, a motivarle, ¿verdad? A seguir en frente con el futuro que nos esperaba, a dar el desafío de la vida para seguir en frente, que son fases que se pasan por la vida. No fue fácil seguir, ¿verdad? Tuvimos un tiempo un poco débil, pero superamos. En los caminos de cada uno de nosotros y en el mío en particular, ¿verdad? Fui encontrando dificultades en muchos sentidos, pero también muchas cosas importantes. Acompañamiento, en este caso, un factor importante que era mi madre, ¿verdad? Que bueno, con el ejemplo de una mujer de trabajo, mucha honestidad, siempre me mostró el mejor ejemplo, ¿verdad? O sea, cómo hacer las cosas mostrando cómo se hacían y no solamente con palabras. La verdad que papá fue muy inteligente porque nunca me forzó a mí a lo que es ir al campo y demás cosas, ¿verdad? Siempre trató en mi infancia, siempre trató de hilar el campo o el trabajo en el campo con actividades divertidas, ¿verdad? O sea, cuando yo era muy pequeño, o nos llevaba a alguna granja aquí cerca, o me llevaba a montar a la caballería, o cosas así que él creían que por ahí podía despertar mi interés hacia el campo, y bueno, efectivamente dio resultados, ¿verdad? Rindió fruto y altamente, diría yo. Y bueno, y después yo solo me fui empezando a querer seguir sus pasos y a involucrándome a él y consultándole que esto y aquello, y bueno, y después una vez que él siempre cuenta, cuando dejé los pañales, se animó a llevarme a un viaje al Chaco y me fui yo con él y que escucha más, yo más encantado imposible, ¿verdad? Y desde ese día nunca más dejé de acompañarle. De hecho, mi problema más grande en el colegio era la ausencia, porque hacía lo que fuese con tal de poder acompañarle a papá y esa llama nunca se apagó, ¿verdad? Es más, fue creciendo cada día más. Desde siempre, lo que más me fue apegada siempre fue a los animales. Siempre me gustó mucho ayudar a mi mamá. Ella tenía 2, 3 vaquitas, entonces siempre estaba con ella ahí. Y por supuesto que con mi papá, siempre que podía, escapaba y me iba junto con él a la chacra, a cosechar, plantar, cualquier cosa, siempre estaba ahí. Siempre me gustó mucho la chacra. Es muy satisfactorio ver que tus padres confían en vos, porque yo trabajo mucho con jóvenes
y veo que la mayoría de la dificultad hoy en día es que los padres le dejen al joven tipo involucrarse, largarle un poco a él, darle solo el soporte para que él aprenda a trabajar solito. Yo veo que ese es muy el problema y con mi familia es muy distinto. Mis padres siempre desde chica me enseñaron que yo tenía que trabajar así y ahí iba a tener mis cosas. Y siempre me dieron el soporte y me dejaban trabajar solita. Como te dije, para mí es una pasión, entonces cuando yo tenga un hijo voy a hacer lo mismo que mi papá hizo conmigo. Le voy a poner en el camión, le voy a llevar hacia acá, en la chacra, le voy a llevar por todo, le voy a poner en el medio de las vacas para que les encante los animales como a mí me encanta. Y cuando estaba ya en mis últimos meses de estudio en la escuela agrícola, le dije a mi madre, yo no voy a seguir más estudiando, yo me voy a trabajar en la chacra. Le dije, porque yo quiero trabajar en la chacra, yo quiero trabajar y no voy a estudiar más, le dije. Y estaba muy enojado ella conmigo, ¿verdad? Y así pasaron las vacaciones y un día, un lunes de mañana me preparé todo, me vestí con ropa para salir y me dice ella, ¿dónde es lo que vos te vas a ir con tu ropa y tu cuaderno? Me dijo. Y me voy a estudiar, le dije. Voy a estudiar agronomía, le dije. Y voy a seguir lo que yo quiero seguir, le dije, que es parte agrícola para después tener más conocimiento para el campo, le dije. Bueno, y así pasaron los 5 años, me recibí en ese trastorno de mañana estar acá en la chacra trabajando a la mañana con los personales y observando, siembra, cuidando, controlando eso. Entonces al mediodía me iba en casa, me bañaba a la facultad desde las 1 hasta las 4 y a las 4:30, a las 5 y si daba la oportunidad veníamos todavía a la noche acá hasta la tardecita noche a controlar todo. Y así estuve los 4 o 5 años que estuve en la facultad, ¿verdad? Me recibí, terminé mi tesis. Me recibí como ingeniero agrónomo. Cada generación contiene una riqueza de experiencias y tradición, y al mismo tiempo las nuevas generaciones traen consigo perspectivas frescas y una visión innovadora. Este intercambio constante permite que las prácticas tradicionales se fusionen con nuevas tecnologías. Dar cabida a los jóvenes no es únicamente transferir tierras y maquinaria, sino heredar un conocimiento profundo e impulsar esa pasión por la tierra que se ha cultivado a lo largo de décadas. Si bien todos sabemos cómo avanzó la tecnología, podemos volcar todos esos beneficios que tenemos tecnológicos hacia algo que dé frutos. Yo creo que no existe nada más fructífero que producir en la tierra. Tenemos que seguir alimentando, tenemos que seguir fomentando. No hay nada más lindo que producir y a través de eso dar trabajo, seguir produciendo junto con nuestra gente, generar fuentes de trabajo y también aparte seguir produciendo alimentos para el mundo. Se tua con puma con cero igual. Siempre bajo la sombra del tártago oña pues peñi punu oremo una seco ave hoy aroca cuago ave siempre apostar a la tecnología la setua porque yo a copiar más lo y grano entero de granaja con poco de estudio pero igual de apostar a la tecnología con mano hay que ver la compromiso más grande de con la arajada adelante la setua trabajo haré cosas familia y tengo metas que cumplir, sueños que cumplir. Están para proyectar pues aumentar el trabajo, llevar adelante todo eso. Cada vez sueños hace meta con. Yo siempre, cuando papá no estaba, yo iba, me subía en el tractor y hacía la marcha así, todo. Y quedaba por ahí jugando, sin ligar, sin nada. Obviamente tenía poca edad. Y mi papá un día llegó y yo escuché él hablar a mi madre que tenía que vender ese tractor porque la cosa estaba muy difícil, ¿verdad? Y yo llegué a mi papá y hablé, papá, por favor, no vende, me gusta demasiado jugar en el tractor. Llegó a llorar así, habló, no, yo voy a dar una forma de hacer pagar las cuentas y dar la vuelta por arriba. Y hoy estamos acá, ¿verdad? Estábamos a paso de línea 1, creo que yo tenía, si mal no recuerdo, 9 años. Creo que éramos las 2 únicas personas que transitábamos en ese entonces en línea 1. Cada 2 días más o menos te cruzaba con alguien más. Y no sé cómo él vio en medio de la nada un cartel que decía vendo.
quiso retroceder para mirar el cartel y nos caímos en una cuneta, nos quedamos arrancados 2 días por lo menos. Y me dice, bueno, vamos a palear, me dice, ¿verdad? Y abro yo la puerta para bajarme a palear y la camioneta quedó al costado, entonces él no podía abrir la puerta. Entonces tuve que bajarme a palear yo solo con 9 años y me acuerdo que el tipo estaba sentado en la camioneta con el motor prendido y yo paleando, y para hincharme me abría así la ventana y me decía, ¿qué tal acá? ¿Qué tal está por ahí? Me decía, y yo me acercaba y vos sentías cómo salía el frío adentro del aire, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las tantas anécdotas que tengo. Después cuando me hacía cocinar a mí, yo era chiquito, me hacía cocinar y él siempre armaba su campamento en la sombra y a propósito te ponía la hornalla en el sol, ¿verdad? A ver si vos pillado tenía iniciativa de mover algo, ¿verdad? Y bueno, anécdotas como esas miles que después cuando empecé a manejar yo, ya siendo mayor de edad, varias le cobré, ¿verdad? Varias le cobré. Mi papá siempre quiso incursionar en esta área. Mi papá es abogado, mi mamá es odontóloga. Y nunca nosotros nos imaginamos que íbamos a estar incursionando en esta área, ¿verdad? Mi papá un día para otro agarró y dijo cuando yo era chiquitita, 5 o 6 años, vamos a Itacurubí. Yo conocía porque venía de visita junto a mi abuelo. Entonces, sí, vamos, ¿verdad? Yo pensé que era visita, al final nos mudamos. Hoy día hace 10 años que estamos por esta zona. También hace 10 años que estamos en el agro. Empezamos con 7 hectáreas de chía. Mi papá un día dijo, yo voy a probar. Se animó, probó. Nos salió bien, gracias a Dios. Y hoy día, de pasar a alquilar 7 hectáreas, estamos manejando aproximadamente 350 hectáreas ya propias, ¿verdad? Creo que también hay una realidad muy grande en Paraguay, que es la de que estamos destinados a ser un país productor de alimentos, ¿verdad? Dios quiera, con esfuerzo y este trabajo en conjunto de mucha gente, podamos también ser un país industrial a la hora de hablar de alimentos, ¿verdad? Nosotros como región estamos destinados a ser ese productor de alimentos que estuvimos hablando, ¿verdad? Para el mundo entero. Entonces, apostar por el campo, apostar por el sector agropecuario, apostar por los alimentos, indistintamente en la cadena, a la parte de la cadena comercial o del eslabón de la producción en la cual cada uno se quiera introducir, para mí es apostar a lo seguro también. La continuidad de la actividad agropecuaria es esencial para garantizar que podamos satisfacer las crecientes demandas de alimentos a nivel global. Es crucial brindar a las nuevas generaciones el espacio para que puedan asumir un papel activo en la producción. Al empoderar a los jóvenes, no solo aseguramos la renovación de técnicas y estrategias, sino que también fomentamos un espíritu de innovación que pueda transformar los desafíos en oportunidades. Invertir en su formación y desarrollo es invertir en el futuro de la agropecuaria. A mí me tocó acompañar las tareas de la formación del campo, el desarrollo del campo, acompañar un poco lo que eran los manejos del día a día y aprender a dejar amigos en la ciudad para empezar a trabajar en lo que es el campo y a querer realmente lo que a nosotros nos correspondía, que era trabajar con la naturaleza, ganarle cariño a eso y aprender que, gracias a Dios, yo tenía la oportunidad de vivir lo que realmente amaba, de lo que mi familia estaba dedicando, ¿verdad? Podés tener todas las raíces ganaderas que quieras, pero si el campo no es algo que te nace o algo que te gusta, muy difícilmente vos puedas forzar a que te guste, porque hay que ser sincero, la vida del campo no es una vida fácil, ¿verdad? Una vida sacrificada. O sea, yo mucha parte de mi juventud sacrifiqué fin de semana, sacrifiqué muchas actividades con los amigos. Entonces no es algo que yo creo que si realmente a vos no te gusta, difícilmente te puedas adaptar a esa vida, ¿verdad? Mira, que todos los productores tienen la intención de producir. Nosotros somos productores de cultivo extensivo, ¿verdad? Lo que vendría a ser soja, chía, nada de lo que es horticultura. Mi papá un día se levantó diciendo que quería producir cebolla y nunca me voy a olvidar porque era la frase que usó fue: en todas las casas se consume cebolla, ¿por qué no va a hacer negocio? Y yo le dije, sí, tenés razón, le dije, y vamos a probar, y probamos. Probamos, o sea, es que fue 50 hectáreas la primera vez. Y no sé, hoy pensamos en eso y decimos que locos estábamos para poner 50 hectáreas de cebolla, era muchísimo.
como estamos acostumbrados a manejar grandes áreas por la soja y che y demás, entonces mi papá pensó que iba a ser lo ideal, pero no fue así. Ese fue el primer año donde nosotros de verdad nos dimos cuenta que era bastante complicado producir. Y como que mi papá agarró y se hizo de máquinas, importamos máquinas del Brasil, totalmente mecanizado en nuestra producción. Entonces parar jamás fue una opción, aparte por la infraestructura que ya teníamos, ¿verdad? Lo que hicimos fue capacitarnos, y específicamente yo, ¿verdad? Mi papá me delegó esa responsabilidad y yo asumí con mucho orgullo, y hoy puedo decir que ya tenemos un producto mucho mejor que la primera vez. La primera vez que mi papá me llevó por la chacra, ¿verdad? Que no hacía idea de lo que era, ¿verdad? Y fue cuando me llevaron junto a sembrar y mi papá me puso dentro de primera vez adentro de un tractor, y eso es lo que más me recuerda, así, mi abuelo junto con nosotros ahí, mi papá me enseñando, me mostrando cómo era por primera vez, eso más me marca. Así como mi papá y mi mamá nos mostraron el valor y las ganas de trabajar, ¿verdad? Yo como papá también ahora trato de mostrarle a mi hijo, ¿verdad? Tengo 2 hijos chicos, uno de 4 y uno de 2, ¿verdad? Y los 2 son muy fanáticos ya de lo que es toda la actividad de campo. Le gusta la siembra, le gusta la cosecha. Trato de pasarle esas ganas y esa cultura de trabajo a ellos también ya. Yo creo que todo lo que yo hago por y para la ganadera y por y para el negocio familiar es pensando ya en el futuro de mis hijos, sin que ni siquiera los tenga, porque así como deseo lo mejor para ellos, siempre mi sueño particular como persona fue por lo menos acercarme y ser casi tan bueno como fueron mi papá y mi mamá en esto. Es mi sueño que mi hijo, si Dios me regala un hijo, pues yo quiero que él continúe los pasos que mi papá pasó, y yo quiero pasarle ese enseñamiento, ¿verdad? Quedar en el campo, quedar acá, porque eso no se va a terminar, no se puede terminar. Es verdad que me pongo muy triste a veces, porque yo veo que muchos jóvenes podrían tener su vida en una altura máxima, pero por un poco de falta de interés, a veces su padre le da las cosas para que pueda trabajar y que empiece desde chico ya a creciendo, pero los jóvenes deberían poner un poco más de interés. Nunca dejen de ir detrás de sus sueños, ¿verdad? Pero que miren un poco su presente, ¿verdad? La agricultura, sus padres, los negocios de la familia, cómo están todos, porque la agricultura, si vamos a pensar un poco, es un negocio a cielo abierto, ¿verdad? Para mí que es lo mejor que hay, porque, bueno, pues nunca vas a estar encerrado en un escritorio, ¿verdad? Estás en el campo, o sea, ahora estás acá, dentro de una hora ya está a otro lado, ¿verdad? Trabajando con otra cosa, en un tractor, después mañana una cosechadora, o sea, siempre estás girando por todo. Paraguay depende de nosotros. Paraguay depende del campo. El campo es el motor de la economía de nuestro país. Y la tierra nunca va a terminar. La tierra está parada como hace siempre, ¿verdad? Pero hay que saber trabajar. Cuidarla principalmente, cuidarla primero. Si tienes la oportunidad de ayudar a tus padres a proseguir, que algo que futuramente puede ser tuyo, pasar a vos, pasar a tus hijos, a tus nietos, es algo muy lindo. Y entonces creo que tenemos que conservar eso. No es fácil, pero vale la pena, es satisfactorio trabajar en el campo. No importa las dificultades que nosotros vamos a pasar en nuestra vida, que siempre agradecemos al Señor hasta por las dificultades, porque así Él nos va a dejar mucho más fuerte. Una vez que uno empieza a trabajar, también siente amor, valora más las cosas, y a veces pienso, era difícil y yo no sabía lo que mi papá pasaba, y ahora estoy pasando y valoro aún más todo el sacrificio que mi papá hizo, y es por eso que estoy trabajando más y mejorando cada día, porque valoro mucho lo que mi papá hizo, porque yo estoy pasando en carne propia lo que él ahora está, lo que él hizo. Es una profesión totalmente diferente de las iguales, porque nosotros estamos produciendo para alimentar al mundo entero, no es solo para nosotros, ¿verdad? Yo les digo que prueben de eso y que continúen esa parte, porque está quedando escasa, ¿verdad? Muchos están dejando sus padres en las chacras y se están yendo a otro lugar, ¿verdad? Y creo que si tomen en serio y que miren de verdad y con corazón,
van a ver que es una profesión magnífica y que no van a dejar. No hay hora, no hay feriado, te despertás antes que salga el sol, dormí después de que entró el sol. Eso realmente, como te digo, es un ejemplo en cualquier sector, ¿verdad? Las cosas no son muy fáciles de repente, ante las vicisitudes de la vida, de repente mucha gente tira la toalla. Siempre hay alguien mirando, yo creo en Dios. A mí siempre me ayudó mucho el apoyarme en mi fe, el apoyarme en el amor y recuerdo de mi madre, de la familia de repente, ¿verdad? Y lo que cada uno tenga como herramienta para encontrar ese apoyo. Pero generalmente nunca estamos solos. Decirle a los jóvenes, ¿verdad? Que no salgan de sus casas, ¿verdad? Si tienen las condiciones. Si no les gusta la profesión, claro, se entiende, ¿verdad? Cada uno con su gusto. Pero si tiene un poquito de ese amor, si tiene las condiciones de quedarse en su chacrita, por más chica que sea, quédense. Nosotros, el Paraguay necesita de gente trabajando la tierra. En la ciudad ya hay mucha gente, ya necesitamos seguir produciendo. Tenemos una tierra bendecida por Dios. Si a vos te gusta, si para vos es gratificante arar ese suelo, trabajar por él, quédate. Algún día lo que es para vos va a ser y Dios provee. Yo siempre digo, ¿verdad? Yo prácticamente nací en un tractor y si Dios me permite quiero morir encima de uno porque es lo que me apasiona, ¿verdad? Es lo que amo. Valoren por sobre todo este rubro, no tengan miedo de agarrar y arriesgarse con lo que es la producción, que de verdad es un arte. Yo le digo un arte porque para mí es un arte el producir. Yo no le cambiaría por nada y que principalmente que se animen. Para mí no hay otra cosa que decirle que se animen, que visualicen, que vean el futuro que esto trae, ¿verdad? Que trae consigo. Nada más que eso. Y que compre mi cebolla. Quiero ser agricultor como mi papá.